La historia que les voy a compartir es una experiencia que marcó mi vida para siempre, una de las más aterradoras que he vivido. Era el año 2013 y a mis 17 años me convertí en padre. Aunque era joven, asumí mi responsabilidad y le propuse a mi novia que viviéramos juntos. Ella aceptó y alquilamos una pequeña casa en las afueras del pueblo, en una zona rodeada de cerros y con pocas casas cercanas. Durante el embarazo de mi novia, todo transcurrió sin problemas. Llegó el día en que nuestra hija nació y el parto fue normal. Trajimos a casa una hermosa bebé, pero desde sus primeros días, cosas inquietantes comenzaron a suceder. La primera noche escuchamos ruidos en el techo, como si algo arañara las tejas. Pensamos que podría tratarse de un animal, quizá una rata o un pájaro, y no le dimos importancia. Sin embargo, al día siguiente los sonidos cambiaron. Ahora parecían canicas rebotando en el techo, rodando de un lado a otro. Intentamos ignorarlo, pero las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Nuestra hija comenzó a llorar sin razón aparente, y aunque intentamos calmarla, se ponía cada vez más irritable. Mi novio y yo, siendo padres jóvenes e inexpertos, no sabíamos cómo manejar la situación, pero algo dentro de mí decía que aquello no era normal. Una noche, poco después de las 8, alguien llamó a la puerta. Al abrir, vi a una mujer mayor con un rostro inexpresivo. Llevaba una falda negra que le llegaba hasta el suelo y una manta tradicional andina sobre los hombros. Su cabello era canoso y desordenado, y dijo ser nuestra vecina y nos pidió un poco de azúcar, argumentando que era difícil caminar hasta la tienda debido a su edad. Le di lo que pedía, aunque algo en su mirada me incomodó profundamente. En los días siguientes comencé a notar que esta mujer siempre estaba cerca de nuestra casa. La veía barriendo la entrada de su supuesta vivienda o simplemente parada en la calle observando hacia nuestra casa. Lo más extraño era su sonrisa. Era forzada, como si ocultara algo, y su mirada me ponía nervioso, pero traté de no darle demasiada importancia. Una tarde, mientras nuestra hija dormía, fuimos a la cocina a preparar algo de comer, y unos minutos después regresé al cuarto para revisarla y lo que vi me dejó paralizado. Un gato negro grande y con ojos brillantes estaba parado en el borde de la ventana mirando fijamente a mi hija. Al notar mi presencia, saltó y desapareció entre los arbustos. Conté lo que pasó a mi novia y decidimos no dejar sola a nuestra hija ni por un solo momento. Aquella noche, mientras intentábamos dormir, los ruidos en el techo volvieron. Estaba harto y aterrado al mismo tiempo, así que decidí subir al día siguiente para investigar. Con cuidado, revisé el área donde siempre se escuchaban los sonidos y descubrí algo que me heló la sangre. Una figura hecha con pequeñas piedras, ramitas y lo que parecía ser cabello humano dispuestas en forma de estrella. Aunque no entendía mucho de esas cosas, supe de inmediato que era algo malo. Lo destruí y arrojé los restos lejos de la casa. Después de hacer eso, fui a la iglesia del pueblo y le conté todo al sacerdote. Él aceptó sin duda venir a nuestra casa para bendecirla. Y esa misma tarde llegó con un grupo de feligreses. Todos rezaron y rociaron agua bendita en cada rincón. Y pensábamos que con eso las cosas mejorarían, pero fue todo lo contrario. Esa noche, mientras dormíamos, sentí que algo jalaba a mi hija. Desperté de inmediato y vi como su pequeño cuerpo era arrastrado hacia el borde de la cama.
Logré sujetarla por los pies justo a tiempo, y al mirar hacia la ventana vi una sombra negra que se deslizaba rápidamente hacia afuera. Mi hija lloraba desconsolada y mi novia aterrada comenzó a rezar. A la mañana siguiente hablamos con los vecinos y uno de ellos, un hombre mayor, nos dijo que esa zona era conocida por las laicas, brujos que practicaban magia oscura y se alimentaban de la energía de los niños. Nos recomendó bautizar a nuestra hija de inmediato y colocar tijeras en forma de cruz bajo su almohada, además de una Biblia abierta en el Salmo 91. Hicimos todo lo que nos dijeron y poco a poco las cosas se calmaron. Curiosamente, nunca volvimos a ver a la mujer que decía ser nuestra vecina. Y fue entonces cuando comprendimos que ella era la responsable de todo. Probablemente una bruja que había puesto su atención en nuestra pequeña hija. Con el tiempo nos mudamos a otro lugar lejos de aquel pueblo. Hoy en día, nuestra hija es una niña feliz y saludable, pero cada vez que recuerdo esos días, un escalofrío me recorre el cuerpo. En Perú, las historias de brujas no son cuentos para asustar a niños, son reales y yo lo viví en carne propia. Esta es la historia más impactante que mi abuela me contó. La casa donde vivo actualmente y que perteneció a él se encuentra en la cima de una colina en una zona rural de Ecuador. Esta casa fue una de las primeras construidas en el área y desde ella se tiene una vista clara de las pocas casas que hay más abajo. Cuando mi abuelo Alberto era joven, pasaba todos los días frente a la casa de una anciana que siempre lo saludaba con amabilidad por las mañanas. Un día, aquella mujer le detuvo para advertirle de algo extraño. Como de costumbre, mi abuelo caminaba hacia su hogar después de un día de trabajo cuando la mujer lo llamó desde su puerta. Alberto, quiero que tengas cuidado en las noches. Desde aquí he visto algo que se posa en la azotea de tu casa. No creo que sea algo bueno, le dijo con una voz grave la señora. Mi abuela le agradeció el aviso, aunque no le dio demasiada importancia en el momento. Sin embargo, aquella advertencia quedó rondando en su mente. Esa noche, al regresar del campo, cenó y se retiró de su habitación para dormir. Mientras intentaba conciliar el sueño, comenzó a escuchar un ruido extraño proveniente de la azotea, como si algo estuviera rascando las tejas del techo. Inquieto, tomó una lámpara de aceite y salió a investigar. Afuera, la oscuridad era absoluta, ya que en aquel tiempo la zona no contaba con electricidad. Al alumbrar hacia la azotea, pudo distinguir una enorme sombra en una de las esquinas de la casa. Regresó rápidamente por su escopeta, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí. Pero cuando volvió a salir, la sombra ya no estaba. Pasó un rato revisando los alrededores, pero no encontró nada extraño. Así que volvió a su cama con una sensación de incertidumbre. Y unos días después, mientras dormía, los mismos ruidos volvieron a resonar en el techo. Esta vez, mi abuelo Alberto estaba preparado. Con su escopeta en mano y una cruz dibujada con saliva sobre el cartucho, subió decidido a la azotea. Ahí vio de nuevo aquella figura, que esta vez parecía moverse erráticamente, como saltando de un lado a otro. Sin dudarlo, apuntó y disparó, y un grito espeluznante llenó el aire. Era una mezcla entre un chillido de una mujer y el sonido de un pavo agonizante. Mi abuelo se dio cuenta entonces de que aquello no era un animal cualquiera. En la zona se decía que las brujas podían transformarse en aves enormes y estaba seguro de que eso era lo que había enfrentado.
La criatura, herida, voló torpemente hacia un árbol cercano, donde el peso de su cuerpo hizo crujir las ramas hasta que cayó al suelo con un golpe seco. Mi abuelo corrió hasta el lugar con la escopeta lista. La criatura seguía moviéndose, intentando levantarse mientras emitía aquel espantoso sonido. Mi abuelo disparó nuevamente y luego tomó una gran piedra cercana y la dejó caer sobre su cuerpo. Finalmente, la criatura dejó de moverse. Al amanecer, decidido a asegurarse de que aquello que había visto no volviera a atormentarlo, cuando llegó al árbol, lo que vio lo dejó horrorizado. Era un ser que parecía a la vez humano y ave. Tenía un pico corto, ojos enormes y humanos, una piel arrugada y extremidades desproporcionadamente grandes que parecían a las de un ave. Con mucho esfuerzo envolvió el cadáver en un costal, lo amarró a su caballo y se lo llevó lejos, hasta un barranco donde lo abandonó para que las aves carroñeras hicieran el resto. Hasta el día de hoy, esa escopeta y la piedra con la que terminó con aquel ser se conservan en la casa. Son un recuerdo tangible de una historia que nos demuestra que a veces las advertencias deben tomarse en serio. Según cuentan, nací muy enfermo. Ni siquiera mis papás sabían lo que tenía. Iban con médicos y nadie les podía dar la solución a tantas veces que tenía fiebre, vómitos y convulsiones. Mi mamá desesperada se puso a llorar afuera del hospital y una mujer le dijo que seguramente me estaban haciendo alguna clase de trabajo. Total, esa mujer le recomendó a mis papás que fueran a ver a una mujer que se dedica a deshacer dichos trabajos. Mi papá me llevó sin pensarlo, ya que estaba muy desesperado. Ella hizo un trabajo para limpiarme y entonces le dijo que mi abuela materna me estaba tratando para quitarme de ellos. Resulta que mis abuelos nunca quisieron a mi papá y mucho menos querían que su hija se fuera con él. Y como soy el primer hijo, ellos querían que me quedara para que ellos me criaran, sobre todo mi abuela. Así que la bruja, en un intento de romper con el trabajo, le dijo a mi papá que tirara todo aquello que me trajera mi abuela. Ropa, comida, frutas, cualquier cosa, ya que estaban condicionadas para que me sintiera mal. Después de eso, ella le comentó que trató de romper con ese lazo que mi abuela había hecho de tantas cosas malas que me habían sucedido. Pero como mi abuela es una mujer de pueblo originario y muy viejo, la espantó. Tiempo después, mi papá supo que mi abuela le redirigió los males a la bruja que me salvó y desafortunadamente perdió la vida. Luego de ese tiempo me compuse. A los 5 años me diagnosticaron rinitis alérgica y me trataron con medicamentos a base de virus vivo, como gotas bajo la lengua, hasta los 9 años. Mi madre trató de confrontar a mi abuela tiempo después, pero ella siempre lo negó. Hasta el día que falleció, entre sus cosas, tenía una Biblia donde había una foto de mí y de ella traspapelada. Esa foto estaba rayada y cabe resaltar que cuando murió de una manera muy poco agradable debido a una enfermedad en el hígado, pereció en un hospital sin poder despedirse de nadie.